días, mi nombre es Sonia Cuello y soy estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria, sexto ciclo, en la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Este trabajo corresponde a la asignatura de Sanidad Avícola a cargo de la doctora Patricia Álvarez. En este video se ha recopilado todos los procedimientos, principios y medidas que debes tomar en cuenta y poner en práctica si eres un médico veterinario o futuro avicultor que aspire a dedicarse a la producción de pollos broiler o pollos de engorde. En este caso estamos trabajando con la línea Ross mixta. En el video encontrarás desde la fase de incubación todo lo que tiene que ver con la selección de huevos, desinfección de la incubadora, embrio, diagnosis, nacimiento, etc., hasta la fase de finalización o terminación. Este trabajo es muy importante, indispensable para garantizar la seguridad alimentaria, es decir, la inocuidad de los alimentos, así como para fomentar el desarrollo de la economía del país. También se tomará en cuenta todas las medidas generales de manejo, medidas de bioseguridad, las programaciones técnicas, las vacunaciones, cómo llevar registros, cómo se realizan las necropsias. Espero que les sea de gran ayuda tanto a estudiantes como a profesionales del área. Muchas gracias. Número 1. Incubación. La incubación es un proceso complejo que implica la obtención, almacenamiento, distribución, selección e incubación de huevos fértiles. Es un proceso que dura 21 días y en este video se revisarán los aspectos del manejo y desinfección de la incubadora, la incubación, el manejo del agua, la temperatura y la humedad, el cambio de incubadora a nacedora en el día 18, el nacimiento y la embriodiagnosis. En ese trabajo se utilizó la incubadora semiautomática Boroto Real 49, cuya capacidad es de 49 huevos. Algunas funciones, como el volteo de 45 grados, son automáticas. Este dura aproximadamente 2 horas y es indispensable para evitar que el embrión se adhiera a las membranas del cascarón. Pero otras funciones, como la configuración de la temperatura, son manuales. El portahuevos, que es el de color rojo, se utilizó hasta el día 18, en el cual ocurre el cambio de incubadora a nacedora, posterior al cual se utiliza la rejilla de color blanco. El motor también es indispensable en este procedimiento, ya que al desconectarlo, automáticamente pasamos de incubadora a nacedora. Es importante colocar adecuadamente el portahuevos, ajustándolo a la perilla que se encuentra en la incubadora para que el volteo pueda darse de manera exitosa. Cuando se selecciona la temperatura deseada, es importante esperar hasta que se termine de configurar. Del día 0 al día 17 se considera la fase 1 de la incubación y la temperatura ronda entre 37.7 a 37.8 grados centígrados, con una humedad relativa del 50 al 60%. Del día 18 al día 21 es la fase 2 y la temperatura debe ser de 37.2 a 37.5 con una humedad de 70 a 75%. El manejo del agua es también muy importante, ya que la temperatura del agua afecta también la temperatura de la incubadora y por ende de los embriones. Todos los días se ha renovado el agua de la bandeja, que hasta el día 18 solamente era una, pero a partir del día 18 se llenaban las dos. Cuando había que completar la cantidad se colocaban 125 ml de agua caliente, pero cuando había que llenar la bandeja se colocaban 250 ml de agua tibia. Se utilizó una jeringa de 20 ml. Con respecto al manejo de la temperatura ambiental, esta debía ser de 20 a 25 grados centígrados. En un registro impreso se llevó un seguimiento de si se realizó o no la renovación de agua diaria con las respectivas observaciones del día. Es importante también acotar que en la noche se debía cerrar la ventana para prevenir las corrientes de aire y el frío. Asimismo, lo ideal es que esté apagado el aire acondicionado en la habitación para que no afecte el desarrollo embrionario. La limpieza y la desinfección de la incubadora son indispensables para garantizar la salud de los embriones y reducir el riesgo de transmisión de microorganismos a través del cascarón. En la imagen, por ejemplo, se puede observar un huevo con Aspergillus flavus debido a una desinfección inadecuada. Como se puede observar, se utilizó alcohol, agua, papel y algodón. La selección de huevos es muy importante para alcanzar una tasa de incubabilidad superior al 88%. El manejo durante la selección de huevos es muy importante porque cualquier movimiento brusco o inclinación excesiva podría matar a los embriones o alterar su capacidad de desarrollo. Durante la manipulación y peso de los huevos es importante que la punta siempre esté hacia abajo, igualmente durante su almacenamiento. A medida que se los iba pesando, se iba escribiendo este peso sobre el cascarón. Dicho peso debía rondar entre los 53 a 63 gramos. A fin de determinar el peso promedio de los huevos, se realizó un muestreo de los 49 que se incubaron y se determinó que el peso promedio fue de 66,61 gramos, que si bien son huevos medianos, aún así se pasan del rango aceptable. Cabe recalcar que huevos muy grandes se asocian con bajas tasas de incubabilidad debido a una mayor incidencia de malas posturas, y además, al ser el cascarón un poco más grueso, el pollito tiene mayor dificultad para picarlo. Además, pierden el calor con menor frecuencia, lo que provoca que tomen más tiempo para incubar. Esta podría ser una de las posibles causas de por qué nuestro porcentaje de incubabilidad fue bajo, como veremos más adelante.
Se utilizó también una guía de clasificación de huevos para incubar. El huevo ideal debe ser limpio, libre de fisuras, dentro del rango aceptable y con la forma adecuada. La parte de abajo o la punta siempre debe ser más angosta que la parte de arriba, porque la parte de arriba es donde está la cámara de aire. No queremos huevos que presenten depósitos de calcio, manchas de sangre o de yema o de suciedad, que estén rotos, perforados, membranosos, arrugados, indicando deshidratación, demasiado redondos o demasiado alargados, muy pequeños o lados planos, cáscara delgada, fisuras finas, doble yema. Todos estos huevos deben ser desechados y nunca incubados. También es importante conocer el origen del huevo, ya que si es un huevo de reproductora joven, este va a ser más pequeño, menor a 60 gramos y no por eso significa que es de menor calidad. En la incubación, la colocación del portahuevos es tan importante como la de los huevos. El portahuevos debe ser ajustado con la perilla responsable del volteo. El huevo siempre debe ir con la punta abajo, ya que la cámara de aire, al estar arriba, debe ser donde el embrión dirija su pico para comenzar con el picaje interno y externo antes de nacer. Además, también se protegió la incubadora con cinta para evitar que otras personas la pudieran abrir. Al finalizar esto, se configuró la temperatura a 37.7, indicando el inicio de la fase 1 de la incubación. Durante todo el proceso de incubación se cumplió con la programación, donde cada estudiante llenaba un registro con la hora en la que habían cambiado el agua y las respectivas observaciones, como la temperatura ambiental, si habían encontrado cerrada o abierta la ventana, etc. En el día 18 comienza la fase 2 de la incubación, cuando esta pasa de incubadora a nacedora. Lo primero que se debe hacer es desconectar el motor y retirar el portahuevos y cambiarlo por la rejilla. Es importante que este proceso se haga delicadamente y muy rápido para evitar que los embriones se enfríen demasiado. Ahora la temperatura va a ser de 37.2 y se deben llenar las dos bandejas, con una humedad relativa del 70 al 75%. Se tomó una muestra de 5 huevos para comparar el peso de incubación con el peso en el día 18, determinando una pérdida del 40 al 50%. Finalmente, en el día 21, los pollitos nacen, los huevos eclosionan y es importante recolectar la mayor cantidad posible de cáscaras para permitir que los demás pollitos puedan seguir naciendo. Cuando un pollito nace, puede permanecer máximo 24 horas en la incubadora post-nacimiento. Es importante determinar el porcentaje de incubabilidad. En nuestro caso, obtuvimos un 53% de incubabilidad. Con respecto a la línea genética COP, la línea Ross tiene un atraso en el nacimiento de aproximadamente 7 horas. Como se puede observar, el registro está completo y aquí también se dio la asignación de huevos para la embriodiagnosis para determinar cuáles fueron las posibles causas de muerte embrionaria y por ende de un bajo índice de incubabilidad. Finalizamos el proceso de incubación con la limpieza y desinfección de la incubadora una vez más para un posterior uso. En esta ocasión les voy a presentar cómo realizar el procedimiento de embriodiagnosis correctamente, a fin de determinar las causas de mortalidad embrionaria y así mejorar los índices de incubabilidad de la granja. Entonces, a continuación vamos a realizar la ruptura de la parte superior de la cáscara, más o menos alrededor de la cámara de aire. La cámara de aire es la parte más ancha de la misma y siempre debe ir en la parte de arriba. Esto es muy importante porque la posición de los huevos en la incubadora también afecta su índice de incubabilidad. Es que la embriodiagnosis comprende dos tipos. El tipo de embriodiagnosis que es antes del nacimiento, que también se conoce como ovoscopía, que no lo vamos a realizar en esta ocasión, y el que sí estamos realizando, que es después del nacimiento. Este tipo de embriodiagnosis es muy importante también, al igual que la ovoscopía, para diferenciar huevos infértiles de huevos cuya muerte embrionaria ha sido bastante temprana. Vamos a utilizar algunas herramientas del kit de disección, como las pinzas y las tijeras, el bisturí, etc., para poder abrir la cáscara sin ningún problema. El corte se realiza de esta manera alrededor de la cámara de aire. La cámara de aire va aumentando en altura a medida que pasan los días. En el día 18 la cámara de aire ya mide alrededor de unos 6 milímetros de alto, mientras que al inicio son 3 o 4 milímetros, es decir que es más pequeña. La punta siempre debe ir hacia abajo. Entonces aquí podemos ver algunas de las capas del embrión. Estas son la membrana interna y la membrana externa de la cáscara. Y vemos que básicamente están pegadas al cascarón, lo que pudo influir en la mortalidad embrionaria. Entonces, una vez abierto, ¿qué podemos ver antes de colocarlo en el recipiente? Como podemos ver que sí se han formado los vasos sanguíneos y la cámara de aire no ha sido picoteada. Entonces, alrededor del día 18 a 19 hay un picaje interno, que es el de la cámara de aire, y externo, que es del cascarón.
Pero en este caso podemos ver que ninguna de las dos se ha picado. Como podemos observar aquí hay algunas tablas o datos acerca de la incidencia de las deformidades no comunes, incidencia de las malposiciones. Lo que más nos interesa es saber en qué etapa del desarrollo embrionario se forman las distintas estructuras anatómicas para determinar en qué día de la incubación murió este embrión. Lo vamos a dejar caer en el recipiente. Que muy probablemente fue una muerte embrionaria tardía. Tardía quiere decir un día 17 al día 21, día 18 al día 21. Podemos ver aquí que un aspecto importantísimo es el saco vitelino, o la membrana de la yema o vitelo, que es lo que podemos ver aquí. Cuando la cabeza está entre las piernas, como lo vemos aquí claramente. Como podemos observar aquí con las imágenes referenciales, parece que este embrión falleció entre el día 17 y 18. Que es cuando ya él tiene el plumón completo, como se puede observar. Sin embargo, el saco vitelino todavía está, el fluido amniótico todavía está aquí, todavía no entra a la cavidad corporal, y además de ello, la cabeza está entre las piernas, se ve claramente, y la cabeza está debajo del ala derecha. El desarrollo del embrión es casi completo. Esto quiere decir que al ser mortalidad embrionaria tardía, puede ser que haya habido, bueno, pueden ser varios factores los que influyen, pero el más importante siempre es la temperatura. La temperatura y la humedad. Nosotros trabajamos con una temperatura de 37,7 hasta el día 18 y luego la cambiamos a 37,2. Lo que podemos dilucidar que tal vez este cambio de temperatura provocó la muerte embrionaria por una alteración en el intercambio gaseoso, en la emisión de calor, en la formación de vapor de agua, en la humedad, porque recordemos que la humedad depende de la temperatura y de la propia emisión de calor de los pollitos. Entonces, simplemente este pollito, bueno, quizás no estaba listo. También puede ser que hubo un fallo en la nacedora. Nosotros utilizamos una incubadora que funciona como nacedora al desconectar su motor. Eso es lo que marca el traslado de incubadora a nacedora. Entonces, esto pudo haber determinado también que este pollito no se desarrollara hasta terminar, ya que le quedaban unos 3 días. En la primera fase de la incubación, que es del día 1 al 18, la humedad debe ser alrededor de 55-60%, pero en la última fase, que es del día 19 al 21, esta debe ser de 70 a 75%. Este es un factor que nosotros no controlamos directamente, sino que depende de la temperatura. También es importante tomar en cuenta la posibilidad de que el huevo se haya contaminado. No que necesariamente haya estado contaminado, pero a medida que aumenta el intercambio gaseoso con el periodo de incubación, también puede aumentar la porosidad de la cáscara. Entonces, esta porosidad, también afectada por la humedad, puede ser que aumente el paso de microorganismos como bacterias, parásitos, hongos, y también puede ser que la causa sea infecciosa, no netamente ambiental. Cuando intenté sacarlo del cáscaro, se notaba que había algo de sequedad, porque si no, no hubieran estado tan pegadas las membranas. Un manejo, una transferencia inadecuada generalmente en las granjas. La transferencia de los embriones se realiza cuando el 1% de ellos han sido picados y es más o menos en el día 19, 18, 19. Pero en este caso no se realizó. Bien, una posición inadecuada, como lo mencioné anteriormente, es muy probable que en el proceso de incubación se haya ido al menos uno o más huevos con la punta hacia arriba y no hacia abajo, como debe ser. También es importante que extraerlos muy tarde o muy temprano también afecta el porcentaje de incubabilidad. Es importante tomar en cuenta todo esto porque una cosa es fertilidad y otra cosa es incubabilidad. La fertilidad es el porcentaje de huevos embrionados que tienen potencial para desarrollarse, mientras que la incubabilidad es el porcentaje de esos huevos fértiles que tienen potencial o capacidad para eclosionar. Y esto puede estar relacionado con el almacenamiento también. El almacenamiento se recomienda que no dure más de 7 días, debe ser de 2 a 7 días, y a medida que van incrementando los días se va bajando la temperatura. Por ejemplo, el primer día 30 grados, después se va bajando a 15, 17 grados. En realidad, algunos autores recomiendan que desde el primer día de la puesta, desde el primer momento de la puesta, el huevo debe ser almacenado a una temperatura de 16, 15 a 18 grados centígrados, porque el frío detiene el desarrollo embrionario y por ende la vitalidad del embrión no se va a afectar. Y a medida que van pasando los días, aumenta la temperatura, pero se va reduciendo la incubabilidad en 1 al 6%.
Digamos que la incubabilidad al inicio es el 89%, va bajando, 88, 87, 77, y también eso pudo haber influido. Pero ¿qué es lo más importante? Tomando en cuenta que la muerte seguramente fue entre el día 18 al 21, no debemos olvidar el cambio en la respiración. Hay 4 periodos críticos en la mortalidad embrional. El primero es la diferenciación celular, que se da más o menos en los primeros días, que es la mortalidad temprana, del 1 al 7. También tenemos lo que es problemas al nacer, que es la mortalidad tardía también. Sin embargo, hay un periodo muy importante que significa el 50% de muertes, independientemente de lo que nosotros hayamos hecho bien. Porque aquí se da el cambio de respiración oriolantoidea a respiración pulmonar. Este cambio dura 6 horas y si no se da la muerte embrional. Entonces es muy probable que este embrión, al pasar de respiración oriolantoidea a respiración pulmonar, haya fallecido. Por eso es muy importante que la humedad y la temperatura estén controladas, porque un exceso o una deficiencia pueden dificultar este cambio. El éxito de la incubación también debemos tomar en cuenta que depende de otros factores, sino que dependen de factores genéticos. También dependen del peso del huevo. Entonces es muy importante que al momento de la selección de huevos, que desde ahí ya podemos dilucidar problemas, el huevo no sea muy pequeño ni muy grande. Porque los huevos demasiado pequeños seguramente estarán débiles, deshidratados, incluso si nacen, seguramente no tendrán la fuerza necesaria para tomar agua, para comer, serán pisoteados, etc. Y los huevos demasiado grandes tienen más dificultades para intercambiar vapores y gases porque su cáscara es más gruesa, que los pollos serán edematosos y pueden morir sofocados por exceso de humedad. Otros factores que influyen es la alimentación de las reproductoras, la calidad de la cáscara, edad de las reproductoras. A mayor edad son de menor calidad los huevitos, por eso es mejor siempre buscar reproductoras jóvenes. Entonces a continuación vamos a revisar el otro huevo. Este pesaba 63,23 gramos. Entonces ya abriéndolo, ya puedo sentir el embrión, se le puede ver la uña. Vean esa distinción entre este embrión que tenía las capas bastante pegadas, que casi no lo pude sacar. En cambio este de aquí, el amnio, y vemos que ya estaba a punto de nacer. También es bastante triste, ¿no? Entonces aquí podemos verle el ojito. Podemos ver algunas estructuras que en este no estaban. Podemos comparar aquí el ojito, casi no se observa todavía. El pico sí estaba bien formado, las patas también, se le ve el cordón umbilical conectado con el saco vitelino, pero este de aquí, el ojito estaba mucho mejor desarrollado, el pico también, como pueden observar. Nuevamente recalco lo de las membranas, salió bastante rápido en comparación con el anterior. Entonces aquí también podemos ver algunos vasos sanguíneos, la sangre que quedó en el huevito. El contenido de la yema era mucho mayor en este, y eso se debe a que este estaba menos desarrollado. Entonces, ¿qué podemos observar? Lo primero que podemos comparar, además de lo que ya mencioné, es el tamaño. Este seguramente fue el día 17, 18, y este seguramente fue el día ya casi al nacer, 20. ¿Cómo lo sabemos? No solo por el tamaño, sino por el saco vitelino. Aquí podemos ver, en este chiquito, que el saco vitelino no se había incorporado a la cavidad corporal, no se había reabsorbido. Mientras que en este las patas son más grandes y el saco vitelino ya casi se había absorbido. Aquí se ve la cicatriz del ombligo. Como podemos observar en la tabla, como lo mencioné anteriormente, hay una incidencia de las malas posiciones más comunes. Aquí podemos ver que esta es una mala posición, posiblemente relacionada con el mal posicionamiento al incubarlos. También tenemos la cabeza en la parte más chica del huevo, es decir, a la parte más pequeña, a la parte más delgada, no a la cámara de aire, a la parte más angosta. La cabeza bajo el ala izquierda realmente no se observa en este, pero se observa más o menos en este. No está bajo el ala izquierda, pero la cabeza está apuntando a la izquierda. La cabeza también está contraria a la cámara de aire. ¿Por qué? Porque el huevo es así, ¿no? Cuando lo abrí, la cámara de aire estaba aquí. La cámara de aire, podemos observar que si estaba aquí, el pico del animal debía estar apuntando hacia la cámara de aire, no en la posición contraria. Y eso corresponde más o menos al 4% de muertes. Patas sobre la cabeza, es algo que vimos aquí también. El pico encima del ala derecha es algo que se vio acá también. Deformidades, bueno, cerebro expuesto, ninguno de ellos presenta cerebro expuesto, sin ojos, no, ambos tienen 4 patas. El pico no está deforme, los dos tienen pico superior y las patas no están torcidas realmente, sino que se encuentran en posición fetal porque han fallecido. Como expliqué anteriormente, vemos que el cambio en el tamaño quiere decir que este fue en el día 17 al 18 y este fue en el día 19, como podemos ver en esta imagen.
El saco vitelino está entrando en la cavidad corporal. Este es el saco vitelino, podemos ver que todavía no termina de ingresar, todavía no cicatriza el ombligo y el fluido amniótico desaparece. Por este motivo, este huevo tenía menos líquido, como se ve aquí, este huevo tenía menos líquido que el anterior. Y el embrión ocupaba la mayor parte del espacio del huevo, no la cámara de aire. Cuando los embriones empiezan a picar la cámara de aire, esta cámara no solo tiene oxígeno, sino también dióxido de carbono. El ingreso del dióxido de carbono a los pulmones estimula el corazón y un músculo llamado enderezador del cuello. Este músculo provoca estímulos, como indica su nombre en el cuello, involuntarios, incoordinados, que son los que permiten el picoteo de la cámara. Entonces picotean la cámara de aire y unas 6 horas después de haber picoteado la cámara de aire, picotean la cáscara. Esto significa que, como el saco vitelino todavía no estaba completamente absorbido, no había ingresado, quiere decir que esto fue en el día 19 y este fue en el día 17, más 17 que 18 porque sigue siendo bastante pequeño. Entonces podríamos atribuirle los mismos factores que determinaron el fallecimiento del otro embrión: temperatura, humedad, el cambio de respiración con la deltoide pulmonar. Claro que este se desarrolló más, entonces muy probablemente estuvo vinculado al cambio en la respiración. La fumigación de los huevos también es un factor importante que pudo haber influido. La fumigación, como se observa aquí, se realiza con paraformaldehído de 5 a 10 gramos por metro cúbico y se debe realizar a una temperatura de 24 grados centígrados con 75% de humedad relativa. La ventilación también es importante para renovar el aire, para renovar el oxígeno y que no se acumule el dióxido de carbono, que es muy importante en estos últimos días. La frecuencia de volteo y el ángulo no son los adecuados. El ángulo siempre debe ser 45 grados. En este caso no creemos que sean temperaturas muy altas. Las temperaturas muy altas generalmente se reflejan en sangrado del ombligo. En este caso no hubo sangrado del ombligo. Entonces, con esta práctica finalizamos la embriodiagnosis, determinamos en qué día del desarrollo embrionario fallecieron y las posibles causas de fallecimiento de acuerdo con el día. Espero que les sirva mucho este video y muchas gracias por su... 2. Crianza. En esta sección vamos a revisar los siguientes temas: costos de producción, limpieza y desinfección del galpón, cama y equipos, programación técnica de la semana 1 a la semana 6, selección y recibimiento de pollos, registros, parámetros bioproductivos y necropsia. La crianza dura aproximadamente 42 días. Cuando hablamos de costos de producción, hablamos de capital fijo y capital de operación. En este caso nos vamos a centrar en el capital de operación, que es el cual nosotros recuperamos cuando hemos vendido los pollos. 75 al 80% de los costos de producción corresponden al alimento balanceado y cada herramienta, equipo, medicamento o producto se lo cobramos a cada pollo. Para determinar el costo del alimento balanceado es importante determinar cuánto alimento va a consumir cada ave y multiplicarlo por el total de aves de la parvada. En este caso se tomó como referencia el alimento acumulado de la tabla COP 500 de objetivos de desempeño como el nacimiento. La presentación del alimento puede ser al granel o en sacos. En este caso se utilizaron sacos. Nunca se debe colocar el alimento directamente en el suelo y se lo debe proteger a la humedad para evitar problemas de micotoxicosis. En la tabla se puede observar el consumo acumulado de cada ave en las 6 semanas de crianza y los kilogramos de alimento que esto representa para 56 aves. En el caso de la primera a tercera semana se emplearon 2 sacos de inicial. De la cuarta a la sexta semana se comenzó a suministrar alimento de engorde. Como cada saco es de 40 kilogramos y el consumo de alimento total para el engorde era de 211.568 kilogramos, solamente utilizamos 5 sacos, es decir, 200 kilogramos, invirtiendo un total de $53 en los sacos inicial y $150 en los sacos de engorde. Los 40 kilogramos del primer saco inicial eran repartidos, pero los otros 40 del otro saco se distribuyeron en 5 kilogramos por piso. A partir de la segunda semana, los pollos se distribuyeron en 2 baterías, cada una de 4 pisos con 7 pollos cada piso. La batería 2 utilizó moringa en agua de bebida. Se puede observar cómo entre todos los insumos que se utilizaron, como vitaminas, bromexina, mesocalictol, amonio cuaternario y yodo, el alimento corresponde al 88% de esta inversión, totalizando $230,50 y una cuota de aproximadamente $20. Cabe recalcar que aquí no se tomó en cuenta el precio de la moringa ni de las vacunas. 2 cálculos que son muy importantes son el costo por ave y el costo por libra. En este caso, el costo por ave corresponde al costo de utilización sobre el número de aves. Aquí es muy importante tomar en cuenta la densidad poblacional, la cual en invierno es de 8 pollos por metro cuadrado y en verano es de 10 pollos por metro cuadrado. En este caso, se está trabajando con la densidad poblacional del verano, tomando en cuenta que hay 2 galpones con esa capacidad y de dimensiones de 10 por 105 metros, es decir, 1050 metros cuadrados. El desinfectante se administró por 5 días 2 veces en el día, lo cual también es muy importante al momento de determinar los litros de agua que se utilizaron. Si nos basamos en la dosificación de 20 litros de agua cada 200 metros cuadrados,
Podemos determinar que se utilizaron 2100 litros de agua, lo cual con la dosificación de 4 ml por litro de agua nos da un total de 8400 ml, es decir, 8,4 litros. Pero el costo de un litro de amonio cuaternario es de $14. Hacemos una regla de 3 simple y determinamos que en vez de $126 que costarían 9 litros, en realidad vamos a utilizar $117.6, nada más. Ahora bien, ¿cómo realizamos el cálculo? Tomando en cuenta la mortalidad aceptable del 5% de 20.000 aves serían 19.000 y el costo de utilización sobre el número de aves 19.000 nos da un total de $0,006262 por ave. Asimismo tenemos el costo por libra, que es costo por ave sobre el peso de venta en libras, en este caso 5,8, y nos da un total de $0,0011. En el caso de los antibióticos es importante calcular la cantidad requerida para abaratar costos, y esto se elabora utilizando la fórmula del número de pollos por peso promedio, por dosis en miligramos de kilogramo de peso vivo, por 100 sobre la concentración. En este trabajo no se presentó ningún proceso infeccioso, así que no se utilizaron. En caso de hacerlo, solo se debe utilizar hasta la cuarta semana, aunque en algunos países, como la Unión Europea, se ha prohibido su uso debido a la resistencia antimicrobiana. La limpieza y desinfección del galpón debe realizarse antes del nacimiento a fin de que éste esté listo para el recibimiento de los pollos. La limpieza siempre precede a la desinfección por al menos 24 horas, ya que los detergentes inactivan los desinfectantes. Se desinfectaron equipos avícolas como galoneros, comederos, bebederos, también herramientas, cajones, superficies, bandejas, focos, cortinas. La cama es importante que se la desinfecte homogéneamente de forma horizontal, vertical, con la formación de surcos. Para ello se empleó un frasco spray para colocar el desinfectante. También se lavaron y desinfectaron las bandejas y rejillas de cada piso de cada batería, así como los focos infrarrojos, y se barrió el piso. Los desinfectantes utilizados fueron el VIR con S, cuyo principio activo es el bis, peróximonsulfato bisulfato de pentapotasio, a una dosis de 0,5% para equipos y 1% para las instalaciones. Por ejemplo, en un galpón de 50 metros cuadrados se utilizarían 15 litros de agua, es decir, 150 gramos para una desinfección rutinaria, pero de equipos serían simplemente 75 gramos. Viruquil, amonio cuaternario, a 4 ml o 10 ml por litro de agua y yodo a 3 ml por litro de agua. Con eso, el galpón está listo para el recibimiento. Las cortinas serán indispensables durante las 3 primeras semanas para una correcta ventilación y control de la temperatura, la cual afecta la conversión alimenticia. Estas se miden por metros lineales y deben removerse de arriba hacia abajo para que el cambio de la temperatura no sea brusco. En la selección de pollitos, el primer signo que podemos evaluar en condiciones de campo es el ombligo bien cicatrizado. Asimismo, el peso de los pollitos debe ser mínimo de 38 gramos. Cuando se hace un muestreo para pesar, se toma del 2% cuando las aves son adultas y el 5% de los pollitos cuando estos son jóvenes. Esto debido a que el estrés de una ave adulta es del 80%, mientras que de un ave joven es apenas del 20%. Los pollitos deben estar activos y alertas, y las patas deben ser brillantes a la vista y cerosas al tacto. Otros aspectos a evaluar son el reflejo del volteo, la articulación tibio-terciana. En esta tabla del manual de manejo de pollo broiler o de engorde de Cobb-Bantres, podemos observar la clasificación de la calidad del pollito bebé basándonos en 5 parámetros y 3 escalas: A, excelente; B, aceptable; y C, de descarte. Características: reflejo, de volteo, ombligo, patas, tarsos o corvejón; y 5, defectos. Reflejo. Esto se basa en que el pollito es colocado boca arriba. Cuando es de calidad A, el pollito puede darse vuelta en 3 segundos. Si es B, se da vuelta entre 4 a 10 segundos. Y C, más de 10 segundos o no se logra dar la vuelta. Ombligo. A, limpio y bien cicatrizado. B, cerrado pero con algo de aspereza o costras. C, no cerrado, cordón adjunto o descolorido y se ve un agujero bastante grande. Patas. A, patas limpias y cerosas. B, cierta sequedad, palidez. C, deshidratadas con venas salientes. 4. Tarsos. A, limpios, sin manchas. B, leve enrojecimiento. C, color rojo, enrojecimiento intenso. Y finalmente, defectos. A, limpios, sin defectos. B, defectos menores, por ejemplo, manchas de yema, coloración de plumas, etc. Y C, ojo faltante o ciego, patas con cortes, abrasiones, patas abiertas, picos cruzados, mal plumaje, cojera, está golpeado, etc. El 73% de los pollitos de la incubadora, es decir, 19, tenían el ombligo más cicatrizado y uno de ellos nació cojo. El peso promedio fue de 46 gramos. En contraste, los pollitos comprados, únicamente se vio un 10% de ellos con ombligo más cicatrizado, sin deformaciones y un peso promedio de 38 gramos, lo que indicaría que los huevos provenían de una reproductora joven y por ende su sistema inmune es más fuerte. Lunes, día 1. Recibimiento de pollitos. Durante las 2 primeras semanas de edad, los pollitos serían alojados en 2 pisos de la batería 1. En el piso de arriba estarían los pollitos comprados y en el piso de abajo los pollitos de incubadora que recibirían moringa en agua de bebida. Para el recibimiento de los pollitos se deben contar nuevamente y descartar aquellos que estén deformes. Además, siempre se deben recibir con vitaminas y electrolitos e inmediatamente colocar alimento. La temperatura debe ser de 30 grados centígrados, se deben lavar los bebederos todos los días y además se deben abrir los registros respectivos.
El foco infrarrojo durante las 2 primeras semanas es vital para mantener esta temperatura. Además, se debe administrar alimento entre 3 a 4 veces al día. En un círculo de crianza, el recibimiento correcto se caracteriza porque los pollitos están piando constantemente y están distribuidos de manera uniforme alrededor de la criadora, cosa que no sucede cuando hay demasiado calor, demasiado frío o demasiadas corrientes de aire, como se puede ver en la imagen. Se colocó 1 kilogramo de alimento en cada bandeja. Se utiliza siempre una bandeja cada 100 aves, y las bandejas solamente se deben utilizar hasta la 2ª o 3ª semana según el caso. Se recomienda que en las etapas tempranas de la crianza se administren vitaminas y electrolitos a una dosis doble o triple de la dosis sugerida en el paquete. Por ejemplo, en este caso, la dosis era de 0,5 a 1 gramo por litro de agua, pero se colocaron 3 gramos por litro de agua. Se utilizaron 4 galoneros, con 1 litro cada uno. El volteo del galonero se realiza en dirección opuesta al agujero para evitar que el agua se riegue. Es muy importante no desperdiciar nada. De preferencia, para evitar demasiado movimiento, se recomienda hacer el volteo cuando ya se lo esté colocando en el piso de la batería. Durante las 2 primeras semanas de edad, la viruta de madera será muy importante para la absorción de residuos, desechos, excretas, plumas y como aislante térmico del piso, para mantener el calor de los pollitos. El manejo de la cama es muy importante para evitar problemas de cama húmeda, como se nos presentó en las semanas 1 y 2. Además del equipo de protección personal, las medidas de bioseguridad incluyeron colocar un candado en el galpón para que no cualquiera pueda ingresar y un pediluvio con cal para desinfectar los zapatos y o botas. La programación técnica y los registros. La programación siempre se ajusta a las necesidades del avicultor y a la región geográfica. Una programación para una granja no puede ser la misma que para otra granja localizada en otro lugar. Siempre se elabora con anticipación y comprende las 6 semanas, o sea 42 días de crianza. Constituye un seguimiento del cumplimiento de las tareas. Lo más importante siempre son los programas de vacunación, seguido de fumigaciones y administración de vitaminas y electrolitos. Para llenar los registros con los parámetros productivos es importante que todos los lunes se pesen los pollos y el sobrante del alimento, y a diario el peso del alimento colocado y la limpieza de las bandejas con la renovación de periódico. Es importante tomar en cuenta que las programaciones técnicas pueden cambiar dependiendo de los inconvenientes o situaciones que se presenten en la granja. Semana 1. De los días 1 al 4 se administraron vitaminas y electrolitos, y a partir del 5º día se administró moringa al piso de abajo. En las observaciones se incluía el peso del alimento colocado, cambio de agua, mortalidad, etc. Al finalizar el proceso de crianza se explicarán a detalle los parámetros bioproductivos de la semana 6. Los parámetros bioproductivos son peso promedio, ganancia de peso, consumo de alimento semanal y acumulado, conversión alimenticia semanal y acumulada y mortalidad. En una producción avícola, los parámetros bioproductivos más importantes son la conversión alimenticia y el porcentaje de mortalidad, ya que una conversión alimenticia deficiente o un porcentaje de mortalidad elevado representan grandes pérdidas económicas. Todos los días se pesaba el alimento colocado con una balanza de gancho. En la semana 1, el primer día se colocó 1 kilogramo por bandeja, pero de los días 2 al 7 únicamente se colocaban 500 a 600 gramos por bandeja para completar el kilogramo. En los registros, estos valores se han considerado para 7 pollos y no 56, por lo que serían alrededor de 100 a 200 gramos. Llevar un registro de la mortalidad es muy importante. Siempre se debe realizar la necropsia de todos los pollitos que han muerto para determinar su causa. El pollito cojo fue omitido en los registros, ya que su muerte afectaría la conversión alimenticia, con un índice muy elevado, y desde la selección de pollos se sabía que era un pollo de descarte. A los pollitos de incubadora, a partir del 5º día, se les empezó a administrar moringa al 0,5% en agua de bebida, esto es 5 gramos por litro de agua, a fin de evaluar si la moringa tenía algún efecto positivo sobre los parámetros bioproductivos. Semana 2. En el día 8, lunes, se realizó la vacunación contra las enfermedades de Newcastle y Gumboro. El día 9 se realizó una práctica de necropsia en la granja experimental Limoncito. Y en los días 12 al 14 se realizó la fumigación con bromhexina más eucaliptol. El lunes, asimismo, se dio inicio a la semana 2, por lo que se pesaron los pollos y el alimento sobrante para llenar los registros respectivos de la semana 1. En este caso, como todavía los pollitos eran pequeños, se utilizó una funda y una balanza de gancho. Alimento S1, 8 kilos, que para 7 pollos sería 1 kilo. El lunes también se procedió a cambiar la viruta ya que estaba muy húmeda. Ya en la segunda semana se empezaría a colocar diariamente 1.5 a 2.5 kilogramos por bandeja, es decir, en total 3 a 5 kilogramos diarios, por lo que había que colocar alimento varias veces al día, no solo uno. Si habláramos de 7 pollos, esto correspondería a 200 a 700 gramos de alimento. Es importante que el incremento de alimentos sea homogéneo y paulatino, nunca brusco. Para dar una introducción a los registros técnicos, el primer registro, es decir, el de arriba, comprende todo lo que tiene que ver con el alimento que se colocó cada semana, el peso, el sobrante, el consumo semanal y el consumo acumulado, así como la mortalidad. Mientras que en el registro de abajo ya se observan los parámetros bioproductivos, de los cuales únicamente vamos a explicar la semana 6 al finalizar la fase de crianza. Con estos parámetros bioproductivos, asimismo, se explicará la tasa de uniformidad. Adquirimos 100 dosis de cada vacuna, ya que tenemos 56 pollos.
La vacuna de Newcastle se coloca en el ojo y la de Gumboro en el pico. Lo más importante en la vacunación es mantener la cadena de frío empleando una hielera, de manera que no se reduzca la eficacia de las vacunas. Siempre se debe homogeneizar la vacuna lentamente en el diluyente y luego colocarla en el gotero. Esperar a que se absorba, es decir, no soltar el pollito inmediatamente después de haberla colocado. No se deben vacunar aves enfermas, no se deben usar vacunas caducadas ni reutilizar sobrantes. Siempre se debe administrar la misma dosis y todas las aves deben ser vacunadas el mismo día para sincronizar reacciones postvacunales. No se deben aplicar desinfectantes ni un día antes ni un día después de la vacunación. Y en caso de usar en agua de bebida, que en este caso no fue así, se debe aplicar un neutralizador de cloro. La cadena de frío se debe mantener desde el almacenamiento, la distribución y el uso de las vacunas. En este caso, además de utilizar una hielera, distribuimos las vacunas en 2 goteros, de manera que cuando 10 personas vacunaban, después se cambiaba el frasco para que este no se calentara demasiado. Asimismo, la vacuna al momento de diluirla no se la debe batir de manera brusca, sino que la homogeneización debe ser de lado a lado, lentamente formando una curvatura. Cuando se esté vacunando es muy importante prestar atención a la manipulación y a la técnica que estamos aplicando, a fin de no desperdiciar ninguna dosis y no estresar excesivamente al pollito. En este caso, como es un pollito joven, no se ve afectado tanto su nivel de estrés. Pero cuando sea un pollo adulto, como veremos más adelante, este estrés puede reducir significativamente la conversión alimenticia e incluso aumentar la mortalidad. Este estrés, ocasionado tanto por la manipulación como por la absorción de la vacuna y el desarrollo de la inmunidad, se podrá ver observado en los parámetros bioproductivos de las semanas 4, 5 y 6. La fumigación se realizó del día 12 al 14 y es indispensable para controlar la reacción postvacunal, cuyo principal signo es la ronquera. Las reacciones postvacunales generalmente se presentan a partir del 4 al 5º día postvacunación. Fumigamos 3 días seguidos con bromexina más eucaliptol al 1,5 ml por litro de agua. Las necropsias son muy importantes para aumentar la productividad de la granja, así como para garantizar la seguridad alimentaria de los alimentos y proteger la salud pública. Siempre se deben visitar lotes más jóvenes antes que los de aves adultas, debido a la contaminación cruzada de galpón a galpón, ya que si hay un problema en el lote joven, no nos arriesgamos a trasladarlo al de las aves que ya están prontas para su faenamiento. Cuando se trata de aves jóvenes debemos revisar más el sistema respiratorio, pero para aves adultas se enfoca más el sistema digestivo. Siempre se deben tomar muestras de 3 a 5 aves y estas deben estar bien rotuladas. La importancia epidemiológica de las necropsias reside en que al conocer la procedencia de los alimentos, también estamos conscientes del potencial zoonótico de algunas enfermedades. Además, las necropsias a veces revelan problemas del manejo y del bienestar animal. Siempre antes de realizar una necropsia se debe recopilar los datos de la anamnesis o historia clínica. Este es un estudio de las concentraciones de amoníaco sobre salud y rendimiento productivo, y el historial clínico comprende línea genética o raza, COP500, edad 3 semanas y 5 días. En este momento, las aves están recibiendo alimento de engorde por repetición y cada repetición es de 10 pollos. El consumo de alimento semanal por repetición es de 5 a 6 kilogramos, peso promedio 2 libras aproximadamente. Y en el historial de enfermedades se han encontrado agrandamiento del buche, cabeza hinchada y ascitis caracterizada por un abdomen morado. La vacunación contra Newcastle y Gumboro se realizó a los 7 días de llegada y a los 21 días se dio la revacunación. El recibimiento fue con vitaminas y electrolitos por 4 días y se fumigó con bromexina más eucaliptol para controlar la reacción postvacunal. Después de la historia clínica, en caso de que el animal siga vivo, se debe realizar la inspección externa. A todos los grupos nos fue asignado un pollito para poderlo revisar y posteriormente sacrificar por medio de dislocación cervical. Ok, vamos a empezar revisando lo que sería la parte de la cabeza. Siempre una inspección externa se realiza de la cabeza hasta la cola. Entonces vamos a comenzar revisando los ojos para ver si hay conjuntivitis. Aparentemente está bien, no hay exudado, no hay secreción. El canal auditivo también se ve bien, no está obstruido, al parecer no. Los ojos tampoco, el ojo derecho tampoco está hinchado. Eso también es importante que haya simetría entre ambas estructuras. La cresta, bueno, está chiquita, pero eso es por la edad del pollito. Vamos a ver, lo que sí se observa, bueno, es una ligera disnea, que es dificultad para respirar porque está respirando por la boca y esto no es normal en un pollo sano. Así que revisamos la cavidad nasal. Entonces vamos a cubrirle temporalmente la cavidad nasal para ver si expulsa exudado. Bueno, no se observa exudado, esto significa que la dificultad respiratoria puede estar asociada a lo que mencionó el ingeniero, que es las concentraciones de amoníaco. Bueno, luego seguimos con el pelaje. Más que alopecia parece que está mudando. No está erizado, está suave, no está hirsuto o áspero. Las alas, bueno, aquí observamos una coloración de la piel relativamente normal, está rosadito, yendo casi a morado, pero no con hematomas. Aquí están las alas primarias y las alas secundarias.
Entonces se ve en un buen estado, están las venas también, la vena alar, la otra ala, bueno, aquí también se observa, la coloración está un poquito morada, más que rosada. Bueno, aquí obviamente falta un poco más de pelaje porque esto tiene contacto directo con la yasija y eso ocasiona que la fricción pues haga que pierda las plumas. Entonces aquí vemos la cola, entonces aquí tenemos la cloaca y vemos que bueno, está contrayéndose debido a la respiración, porque tiene dificultad para respirar, entonces se contrae. No es una contracción muy pobre intensa. Aquí podemos ver una coloración ligeramente morado oscuro, más o menos rosado oscuro, lo que podría estar relacionado con la citis que se mencionó previamente. El abdomen está un poco blando. Esto podría estar relacionado a la edad o a la acumulación de líquido en la cavidad celómica, que es básicamente el abdomen. Las patas también podemos observar que hay bueno, unas ligeras manchitas, no son tanto ampollas ni ulceraciones, pero sí hay unos cambios de pigmentación, hay hipopigmentación en el corvejón. Podría ser un grado de pododermatitis aviar, ya sea por la cama, por la humedad de la cama, por el material que se está utilizando. No se percibe dolor del tacto de las patas. Aquí revisamos la cavidad bucal, no se ve bien. Ese puede está la cavidad bucal, está la lengua, no parece haber palidez de mucosas en la cavidad bucal, es rosado pálido, pero es que el color es normal. El exudado en las fosas nasales, sistema respiratorio no se observa. Y nuevamente revisamos el plumón, en la parte de aquí, que se encuentra así con la fricción con la vesija. Hay zonas, repito, morado oscuro, rosado oscuro, lo que podría estar relacionado con una ligera acumulación de líquido. Superficie dorsal de las patas, delante tenemos la superficie plantar. Y vemos que están bien, no hay ulceraciones, las venas escamositas no hay ningún problema, las uñas también están bien. No veo deterioro del plumaje, no veo señales de canibalismo como tal, porque si no tendría heridas. Los problemas respiratorios también pueden ser por una reacción vacunal como es el doctor. Y él dijo que se vacunaron a los 7 días, ¿no? Puede ser. Vamos a revisar la dislocación cervical. Bueno, el aleteo es una señal de inconformidad, lo cual puede estar asociado al dolor y a la pérdida de oxígeno progresiva. Eventualmente se va a dar la pérdida de la postura, el cual es el primer signo de inconsciencia. Y también la pérdida de los reflejos vertebrales y de la cloaca. Es primordial humedecer el plumón para que las plumas no salgan volando en el área de trabajo y también se debe llevar a cabo la dislocación de la articulación coxofemoral. La necropsia propiamente dicha, tenemos un bisturí de mango 4 con una hoja 22, vamos a usar también pinzas, se pueden usar pinzas sin dientes de ratón o con dientes de ratón, como están aquí. Vamos a usar también tijeras para comenzar con el corte de la comisura bucal. Entonces, empieza con la izquierda o derecha, ambas tienes en dirección al esófago dilatar. Esos de ahí no están rectos, tienen una desviación. Te puedes echar. Cuidado, cortas el esófago. Hazlo. Me llegan hasta acá. Ya, ahora es lo mismo. Entonces aquí podemos observar la tráquea, revisamos los anillos traqueales que son estas pequeñas estrías y atrás de la tráquea está el esófago, por eso se observa el alimento en esta zona. Y entonces aquí se ve, aparte del alimento, los anillos traqueales están rosaditos, pálidos, no hay exudado fibrinoso, no hay exudado mucoso, lo que podría significar que no hay influencia aviar, no hay una enfermedad respiratoria como tal. Entonces, Continuando a caudal encontraremos el buche, el cual es una especie de dilatación del esófago que actúa como filtro de los alimentos. Se debe tener un manejo del bisturí excelente, de manera que los cortes sean firmes pero no demasiado profundos, ya que de ser así podríamos lesionar estructuras alterando la calidad diagnóstica. entonces los músculos los vemos relativamente pálidos de la coloración que deben ser. ¿Esto qué significa? Que no hay alguna miopatía. ¿Qué es lo más importante aquí? Las petequias. Si vemos petequias, muy probablemente se trate de una micotoxicosis. ¿Qué es esto? Una intoxicación por toxinas de hongos. El más común es el Aspergillus flavus. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Removiendo el aumento. Los vasos sanguíneos, relativamente bien. Bueno, aquí vemos... Aquí sí, miren, esto es lo que dijo la doctora. Aquí hay partes moraditas que podrían ser hematomas. Para localizar el buche se puede introducir una cánula en el esófago, pero en este caso bastó con realizar un corte longitudinal hasta el tórax. Sí, el buche debe estar por acá. Sí. Y tenemos de nuevo las membranas serosas. Esta parte del corazón, que es la aurícula derecha, está de color negro, debido a la coagulación de la sangre al momento de morir. Sí, entonces siguen.
Continuando con la disección, encontramos el proventrículo, el cual es considerado el estómago glandular porque produce jugo gástrico, y justo después de él se encuentra la molleja, la cual se considera el estómago verdadero porque es la que tritura los alimentos. Con las disposiciones de la tráquea encontramos los pulmones, que están cubiertos y anexos con los sacos aéreos. Los sacos aéreos se observan como membranas transparentes rodeando los pulmones, como una especie de tela. De no ser así y verlos amarillentos, purulentos o inflamados, podríamos dilucidar que se trata de un proceso infeccioso. Bueno, aquí tenemos los pulmones. La coloración y la textura se sienten bien. Seguramente no había un infeccioso. Como mencioné anteriormente, la molleja se encuentra después del proventrículo. Su cutícula debe ser amarilla, de textura escamosa, y la mucosa debe ser blanca. Ya, aquí está el hígado con la vesícula biliar. Y entonces aquí en el corte transversal de los pulmones podemos ver que esto no es normal. Bueno, estas burbujitas de aire podrían significar que había un proceso infeccioso y formación de exudado primaria, por eso todavía no se observaba en el resto del aparato. Un exudado purulento, lo que Ajá. que Aquí están los riñones, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Ese se ve necrosado. Sí. Ok, está necrosado y ya vimos... Ah, mira, está amarillo. Ah, no, sí, comida. Este es el páncreas. Esta línea está en medio del intestino. Esto. Vamos a tener cuidado. ¿Ya estamos listos? Este es el páncreas, ¿verdad? Sí. Estamos poniendo todo lo que necesitamos. El alimento que Y va procesándose. a medida que lo quitamos vamos a encontrar los ciegos. Estos son los dos ciegos. No se observa necrosis, no se observa Algo así como coloración los sospechosa. escalas de vacas. Algo así. Entonces muy probablemente no haya coccidiosis ya que no está necrosado, no está necrosado el intestino, la mucosa del intestino está normal, Los ciegos están. los ciegos también están normal. Que hubieran los ciegos presencia de sangre, sanguinolentos. Perdón. Coccidiosis. Sí. Sí, no hay sangre, entonces no. Ya. Entonces aquí están, ¿Está ok? Sí. Ahora también separen las cutículas. la cutícula, aquí vemos estas. Separen el del músculo. Como que. No. Hazlo para acá, Separen aquí la cutícula del resto del músculo. Ah, ya. Es la cutícula. Ah, ya, la cutícula de la molleja, vemos que está en buena salud, amarillita. Estas cosas. Esos son los testículos. Entonces voy a documentar. Ah, el riñoncito izquierdo. ¿Está aquí? Muy bien. Hay que cortarlo. Sí, vamos a hacer un corte transversal. Vamos a pelar las pelas los riñones de Aquí el la vaca. corte transversal de los riñones. Podemos ver que internamente no... Bueno, se ven las nefronas. Lo estoy dañando también con lo ya. Se ven las nefronas, no hay proceso infeccioso al parecer. Por Aquí ser el todavía. otro riñón. Se ve Bebés. dónde está. A ver, ya está el sistema digestivo. Ya vimos los ciegos en el intestino grueso. Esos son los ciegos. Este. Ajá, y el otro está. Y el otro está... ¿Dónde está el otro? Aquí está. Ahí. Ajá. Ya. Entonces el intestino va en un área separada. No, sí. ¿Cómo no? Esa es la bolsa de Fabricio. Sí. Ah, ya. En el caso de Fabricio, usted toca aquí la unión, ¿correcto? Con la unión, hace el corte en esta parte, ¿ya? Usted viene y brota la bolsa y así, ahí tiene que utilizar la tijera limpia porque tiene que chequear, tiene que partir y chequear bien mucosidad. La mucosidad debe estar transparente, si está media amarillenta, entonces se tiene un estado ahí afectado. Y entonces aquí tenemos la bolsa de Fabricio. Debe verse palidita, gracias. Y vamos a revisar la mucosa interna, que debe estar transparente. La mucosa la vemos transparente, sí, la vemos transparente. Si no estuviese transparente y estuviera amarilla, eso significa que hay un proceso infeccioso y que el estado inmunitario del ave se ha visto afectado. Para tomar muestras se requieren recipientes plásticos estériles y bien rotulados. Las muestras virológicas y bacteriológicas se almacenan con glicerina al 60 y 33% respectivamente, y las parasitológicas con formol al 5%. Se toman 25 sueros de 1 a 2 ml para las serológicas.
En este caso se determinó que el pollo presentaba una reacción postvacunal fuerte con indicios de un proceso infeccioso respiratorio y ascitis severa. En las demás necropsias se reveló una alta incidencia de micotoxicosis caracterizada por petequias en la molleja, muslo y pechuga, así como uratos en la vejiga urinaria. Lunes, día 15. Se da inicio a la semana 3, por lo que debemos pesar los pollos y el alimento sobrante de la semana 2. En este caso no sobró nada de alimento. Alimento puesto 24,9 kilogramos. Para 7 pollos serían 3,20 kilogramos. Programación de la semana 3. En el día 15 se dio la distribución de pollos en 2 baterías, 7 por cada piso. Se repartió el alimento inicial en 5 kilogramos por piso más 0,9 kilogramos del primer saco. En la batería 2 se continuó administrando moringa en agua de bebida. El sexaje se realizó a fin de asegurar de que hubieran 3 machos y 4 hembras por piso. Los días 16 al 18 se realizó fumigación con sulfato de cobre a la dosis de 30 gramos por litro de agua. También se ministró en agua de bebida 0,2 gramos por litro de agua y en los días 19 al 21 vitaminas más electrolitos 3 gramos por litro de agua. El sexaje. El principal aspecto que se toma en cuenta para el sexaje de los pollitos bebé es la longitud de las plumas primarias y secundarias. Cuando las plumas primarias, es decir, las de abajo, son más largas que las secundarias o las de cobertura, se dice que es una hembra. Pero cuando las plumas primarias son más cortas o de igual longitud que las de cobertura, entonces es macho. Las hembras además tienen las plumas de la cola más pronunciadas, mudan más rápido. Asimismo, el tamaño de las hembras es más pequeño y su cabeza es más fina, mientras que el macho es más grande, tiene menos plumón, sus patas son más largas en la mayoría de los casos y la coloración de la cresta es más intensa. Al momento de distribuir los pollos en cada piso de cada batería, se debe tomar en cuenta el manejo de la densidad poblacional. En nuestro caso fue de 7 pollos por metro cuadrado, pero en invierno es de 8 pollos por metro cuadrado y en verano de 10. Se colocaron 3 machos, 4 hembras, a fin de prevenir rasguños, canibalismo, picaje, problemas de cama y amoníaco, temperatura y humedad. A los 3 días se colocaría el periódico en la bandeja. En los 3 primeros días este estaría en la rejilla hasta que los pollitos se acostumbren a caminar sobre la rejilla. Se colocó un foco por piso. En la batería 1 estarían los pollos comprados sin moringa y en la batería 2 los pollitos de incubadora con moringa en agua de bebida al 0,5%. Mi piso fue el piso 2 de la batería 1. Se distribuyeron 0,9 kilogramos del primer saco y 5 kilogramos del segundo saco por piso, es decir, aproximadamente 6 kilogramos de alimento inicial por cada piso. Con respecto al manejo del agua y el alimento, ahora se empezaron a utilizar comederos a la altura del buche y el bebedero a la altura del dorso. Aproximadamente se colocaban 850 gramos de alimento diarios y 2 litros de agua. Nunca se debe olvidar que la relación agua-alimento es de 2:1 y especialmente en época de calor es de 3:1. A nuestros pollos nunca les faltó comida, nunca les faltó agua, el agua siempre estaba fresca, tanto comederos como bebederos estaban llenos y esto influenció bastante porque obtuvimos parámetros bioproductivos dentro de los rangos aceptables, particularmente en la semana 6. Ya a partir de los 3 días, el periódico se colocaría en la bandeja y este se renovaría 2 veces al día. Además, se utilizaron sacos para el manejo de desechos a fin de emplearlos posteriormente como abono. La cama que se empleó en las semanas 1 y 2 fue reutilizada como abono para plantas. Todos los días, de 9 a.m. a 5 p.m. se apagaba el foco y se encendía en la noche, a fin de que los pollitos continúen comiendo y retengan el calor. La fumigación con sulfato de cobre se dio para reducir la carga microbiana y garantizar que la vacuna funcionara adecuadamente. De los días 16 a 18 se utilizó la dosis de 30 gramos por litro de agua. Es importante no confundir esta dosis con la del agua de bebida, que es de 0,2 gramos, porque si no podríamos intoxicar a los pollitos. Nuevamente, a los días 19 al 21 se administraron vitaminas y electrolitos 3 gramos por litro de agua. Desafortunadamente, en esta semana empezaron a surgir ciertos problemas como el estrés térmico, el cual es la principal causa de mortalidad y conversión alimenticia deficiente. El principal signo es la respiración con boca abierta, alas y patas distendidas. Se utilizó una tolda para evitar la exposición directa a los rayos ultravioleta, se utilizaron ventiladores, agua fresca y fría, se colocaron botellas de hielo y nunca se debe usar cartón ya que trunca la ventilación. Al finalizar el video, se analizarán los parámetros bioproductivos en la semana 6 y se evidenciará el grave efecto que tuvo el estrés térmico sobre los mismos, especialmente sobre la conversión alimenticia.
Alimento total puesto en la semana 3, 5,70 kilos. Lunes, día 22. Se da inicio a la semana 4, por lo que se deben empezar los pollos y el alimento sobrante de la semana 3. A los 22 días de crianza se da la revacunación contra Newcastle y Gumboro. En este caso, como los pollos eran más grandes, se empezó a utilizar un balde de 865 gramos y este valor debía ser restado con el valor que nos indicaba la balanza. Además, se comenzó a administrar alimento de engorde. Se compraron los 5 sacos por 40 kilogramos cada uno, es decir, 200 kilogramos, y en total 25 kilogramos se distribuyeron por piso. Todos los días se pesaba el alimento colocado, tomando en cuenta que la pala azul pesaba 58 gramos y el recipiente 66 gramos. Recordar que el alimento se va incrementando de manera paulatina. El día lunes 22 se dio la revacunación. De los días 24 a 25 se administró ácido orgánico, vinagre, en agua de bebida a 1,5 ml por litro de agua. Como los pollos ahora ya son mayores, sufren de mayor estrés y la reacción postvacunal va a ser más fuerte. Entonces, la bromexina y eucaliptol se administró tanto como fumigación a 1,5 ml y agua de bebida 1 ml en los días 26 a 28. Alimento colocado diariamente 900 gramos a 1 kilo. En esta semana se observó una conversión alimenticia deficiente, muy probablemente relacionada con el estrés térmico, el estrés del manejo y el estrés de la vacunación. La principal función del vinagre es fortalecer el sistema inmune, así como proveer de vitaminas y minerales e incrementar la vitalidad de los pollitos. Un detalle importante de la fumigación que continuamos haciendo hasta la semana 6 es que de mañana fumigábamos con sulfato de cobre, pero de tarde con bromexina más eucaliptol, recalcando la importancia de limpiar las vías aéreas y al mismo tiempo reducir la carga microbiana. Recalco una vez más la importancia de utilizar equipo de protección personal, guantes, mascarilla, mandil, botas y siempre colocar los desechos de la bandeja en los sacos. A pesar de las fumigaciones y la administración de bromexina más eucaliptol, de todas maneras se presentó una reacción postvacunal al 5º día, caracterizada por ronquera o llamados erróneamente estornudos y dificultad para respirar. En vista de esto, se incrementó la dosis de bromexina más eucaliptol en el agua de bebida y además se la administró por más días, no solo 2 días como estaba previamente previsto en la programación. Lunes, día 29, se pesan los pollos y el alimento sobrante de la semana 4, dando inicio a la semana 5, y continúa la fumigación con bromexina y eucaliptol. El alimento colocado en la semana 4 fue de 8,17 kilos. Este mismo día se trajo otro ventilador para contrarrestar el estrés térmico. Los días 30 al 32 se fumigó con sulfato de cobre y también se lo colocó en agua de bebida. De los días 34 a 36 se colocó vinagre en agua de bebida. Mueren 2 pollos del piso 3, batería 1, y un pollo del piso 1 de la batería 1. Se trae otro ventilador para evitar más muertes debido al estrés térmico. En mi piso incluso colocamos 2 bebederos pequeños, ahora con 4 a 6 litros de agua. Relación agua-alimento 3:1. Si bien el registro técnico que voy a presentar y explicar corresponde a mi piso, en total el estrés térmico ocasionó 3 muertes, dándonos un 5,35% de mortalidad. Esto supera el límite aceptable del 5%. Es importante tomar en cuenta que en mi piso muy probablemente no sucedió esto debido a las medidas extra que tomamos, como botellas con hielo, agua fresca en ventilador, hielos en bandeja. ¿Se escucha? Es el único que hace así. Ay. Ay, me da pena. Es como que está pidiendo ayuda. Es muy importante observar la posición al morir. Si un pollo muere patas arriba, se debe al calor, pero si muere boca abajo, se debe a otra causa, que puede ser un proceso infeccioso, genético, etc. Si la densidad poblacional es demasiado elevada, van a haber problemas de canibalismo, picaje, rasguños, peleas. En nuestro caso, a pesar de tener una densidad poblacional menor al promedio, aún así encontramos rasguños en nuestros pollos, y en otros pollos se vieron incluso heridas con sangre. Todo foco dañado debe ser cambiado inmediatamente para prevenir problemas con el consumo del alimento. En esta semana se colocaron entre 1.2 a 1.5 kilogramos de alimento, aunque esta cantidad, de acuerdo con las tablas de pollos broiler, debería ser menor. Lunes, día 36, se da inicio a la semana 6. Nuevamente se pesan los pollos y el alimento sobrante de la semana 5. Alimento puesto en semana 5, 9,55 kilos.
Semana 6. Días 36, 38 y 39 se administró ácido orgánico en agua bebida. Hubo un mejor control del estrés térmico. Debido a que los pollos ya estaban bastante desarrollados, se empezó a utilizar un comedero y bebedero grandes, pero también podíamos seguir utilizando 2 bebederos y 2 comederos pequeños. Más adelante, con la explicación de los parámetros bioproductivos, se demostrará la importancia de haber colocado 6 litros de agua, 2 litros en un bebedero pequeño y 4 litros en un bebedero grande, así como la importancia de colocar alimento todos los días en la cantidad necesaria para los pollos. Alimento diario S6, 1.3 a 1.5 kilos. La disponibilidad del agua es vital, porque agua insuficiente reduciría el consumo de alimento y con ello el peso promedio, afectando así la conversión alimenticia. Además, no proveer del agua necesaria empeoraría los efectos del estrés térmico, aumentando la mortalidad. Recordemos que el agua es indispensable para mantener la homeostasis. En pocas palabras, el manejo del agua es tan importante como el manejo del alimento para mejorar los parámetros bioproductivos. También se observaron heces húmedas, pero esto puede asociarse al cambio de alimento o alteraciones de este. Lunes, día 43. Se da término a la crianza de los pollos. Se los pesa, así como el alimento sobrante de la semana 6. Cabe destacar que la crianza finalizó el día 42, es decir, el domingo, pero se asistió a la universidad el día 43. El peso promedio fue de 3,14 kilogramos y el sobrante de esta semana fue de 24 gramos. Parámetros bioproductivos. Los únicos parámetros bioproductivos que serán explicados a detalle son los de la semana 6. Asimismo, la conversión alimenticia que se debe tomar en cuenta es la acumulada y no la semanal. Registro técnico de broilers, línea Ross mixta. Peso inicial 38 gramos. El peso final fue de 3,14 kilos. Alimento total administrado 37,09 kilos. Mortalidad, es decir, número de aves muertas sobre total de aves por 100, 0%. Salida de los pollos 19 de diciembre del 2022. En la producción de pollos broiler siempre debemos llevar 2 registros: el registro de la administración del alimento y el registro de los parámetros bioproductivos. En el primer registro podemos observar la cantidad de alimento que se colocó diariamente cada semana, el alimento consumido semanalmente, el alimento sobrante y el alimento consumido acumulado. En la semana 6 el alimento puesto fue de 9,47 kilos, pero el consumo de alimento semanal fue de 9,44 kilos, ya que el sobrante fue de 24 gramos. Totalizando alimento consumido acumulado 36,65 kilos. En la tabla de abajo podemos observar los parámetros bioproductivos: el peso vivo en gramos, que es el peso promedio y el incremento de peso, el consumo de alimento semanal en gramos y en sacos, consumo de alimento acumulado, gramos y sacos, conversión alimenticia semanal y acumulada y pollos vivos. En cada uno de estos parámetros bioproductivos tenemos 2 valores, el esperado y el obtenido, lo cual nos permitirá analizar si se alcanzó la producción deseada. El peso promedio corresponde al peso de todos los pollos dividido por el número de aves, en este caso 7. El esperado era de 2.998, pero superamos este valor con 3.144 gramos, es decir, 3,14 kilos. El incremento de peso, sin embargo, fue menor al esperado, 704 en comparación con 628, que fue lo que obtuvimos. Recordemos que el incremento de peso es el peso actual menos el peso anterior. En este caso sería 3.144 menos 2.516, que fue el peso de la semana 5. Esto podría ser porque en semanas anteriores el incremento de peso fue muy superior al esperado, por lo que ya en la última semana, en la fase de terminación, se estaba llegando al límite biológico y fisiológico de peso que pueden alcanzar los pollos, y por eso este se redujo. El consumo de alimento semanal corresponde al consumo de alimento semanal de todas las aves dividido por el número de aves, en este caso 7. El consumo de alimento acumulado es básicamente la sumatoria del consumo de alimento semanal. La conversión alimenticia semanal es el consumo de alimento semanal dividido por el incremento de peso, y la conversión alimenticia acumulada es el consumo de alimento acumulado dividido por el peso promedio. Y en la columna final tenemos la mortalidad. El consumo de alimento semanal fue de 1.349 gramos en comparación con 1.375, que era lo esperado. Esto podría ser un aspecto positivo, ya que recordemos que el alimento balanceado es lo que más nos cuesta en una producción avícola. Sin embargo, desde aquí podemos dilucidar que nuestra conversión alimenticia semanal será deficiente porque el consumo de alimento semanal obtenido se acerca mucho al esperado, mientras que el incremento de peso sí fue mucho menor, a pesar de que el consumo de alimento fue casi igual. ¿Qué significa esto? Que los pollos no estaban convirtiendo el alimento correspondiente al que estaban consumiendo. El peso no correspondía al consumo de alimento. Ahora bien, el consumo de alimento acumulado fue de 5.235 en comparación con 4.586. Esto en una producción avícola representa una grandísima pérdida porque los pollos están consumiendo el alimento pero no están convirtiendo. Aquí se puede evidenciar claramente que consumieron muchísimo más del alimento esperado, pero sin embargo el peso alcanzado fue casi igual al esperado.
Con respecto a la conversión alimenticia, obtuvimos una de 1.665 en comparación con 1.530. Es decir, que nuestros pollos estaban utilizando 1.665 kilogramos de alimento para producir 1 kilo de carne. Recordemos que ese es el concepto de conversión alimenticia, la cantidad de alimento que el ave utiliza para producir 1 kilo de carne. Esta conversión alimenticia deficiente se podría deber a muchísimos factores, pero principalmente al estrés térmico que afectó a las aves durante todas las semanas, especialmente en la sexta semana. En la quinta semana se intentó contrarrestar fumigando con sulfato de cobre en las mañanas y de tarde con bromexina más eucaliptol, con ventiladores, agua fresca, pero aún así en la sexta semana los efectos del estrés térmico fueron bastante fuertes. Además hubo problemas de densidad poblacional. Como los pollos ya estaban bastante grandes, empezaron a haber peleas debido al hacinamiento, rasguños y este estrés, cualquier estrés que el ave sufra, reduce considerablemente la eficiencia de su conversión alimenticia. También tuvimos problemas de control de plagas debido a heces y orina de rata en el alimento, lo cual afectaría su integridad y por ende su valor nutricional. En la cuarta semana se intentó contrarrestar el golpe de calor, pero fue demasiado fuerte. Es posible que también el estrés por la manipulación durante la vacunación y la reacción postvacunal, así como el desarrollo de la inmunidad por la vacuna, haya también afectado la conversión alimenticia. A diferencia de otros parámetros bioproductivos, mientras menor sea la conversión alimenticia, mejor, ya que esto significa que los pollos están utilizando menos cantidad de alimento para producir 1 kilogramo de carne. Cabe destacar que a pesar de que nuestra conversión alimenticia es superior a la esperada, no se pasa del 10% como las conversiones alimenticias de semanas anteriores. Si bien es 1.665, al sacar el 10% de 1.530, que es 153, y sumarlo con nuestra conversión, nos da un límite superior de 1.683. Por lo que al ser menor de ese límite, podríamos considerar que en realidad nuestra conversión sigue dentro del rango aceptable, y esto se debería a las medidas que adoptamos a lo largo de la crianza para mejorar este parámetro bioproductivo. En el registro siempre se colocaban los acontecimientos, observaciones o inconvenientes que se presentaron en cada semana, a fin de relacionarlos con los parámetros bioproductivos al finalizar la crianza. Como se puede ver en el gráfico, siempre debe haber una zona termoneutral, que es en la que el ave va a utilizar su energía para convertir alimento y no para termorregulación. En este caso, hacía demasiado calor, entonces se invirtió más energía en la termorregulación y esto ocasionó que las aves no aprovecharan el alimento de la manera esperada. Nuevamente, a nuestros pollos nunca les faltó agua, nunca les faltó comida, se aplicó el bienestar animal y esto será evidenciado con la tasa de uniformidad. Con estos datos se determinó la tasa de uniformidad. Normalmente se realiza un muestreo de 2 al 5% dependiendo de la edad de las aves. La tasa de uniformidad se obtiene calculando el 10% del peso promedio y sumándolo y restándolo a dicho peso. Si uno de los pesos no se encuentra dentro del rango, se considera que no es uniforme. En este caso obtuvimos en la semana 6 una tasa de uniformidad del 100%, a pesar de que en la semana 3 y 5 obtuvimos 85,71%. Se debe tomar en cuenta que menos del 75% se considera mala, 75 a 80% regular, 80 a 85% buena y más de 85% excelente, por lo que se diría que nuestras tasas de uniformidad fueron excelentes. La tasa de uniformidad se grafica con una campana de Gauss. Antes de realizar una campana de Gauss es importante valorar si los datos se ajustan o no a una distribución normal. En este caso se observa claramente que la curva no es una campana de Gauss, porque no es simétrica y no se ve bien delimitada la asíntota del eje de las abscisas que caracteriza tanto a este gráfico. En este caso, esto podría ser debido a varios factores, principalmente el tamaño de la muestra. Es una muestra demasiado pequeña, por lo tanto, no se puede determinar con exactitud si se ajustan o no a la distribución normal. El 10% de 3,14 corresponde a 0,31. Al sumar este valor al peso promedio, nos da que el límite superior es 3,46 y el límite inferior 2,83. Así que teníamos que revisar qué pesos se salían de este rango y cuáles sí eran uniformes. Nos pudimos recuperar de una tasa de uniformidad inferior en semanas 3 y semana 5 debido a nuevas medidas adoptadas para controlar el estrés térmico, como la traída de otro ventilador, la fumigación con agua fresca, fría, para refrescar a las aves. También se controló bastante la reacción postvacunal con sulfato de cobre y con bromexina más eucaliptol, turnados en las mañanas y de tarde respectivamente. Además, en mi piso se colocó hielo en las bandejas para refrescar a los pollos y además todos los días se colocaba Flu 500 en el agua de bebida. Asimismo, se colocó la cantidad de alimento correspondiente a la etapa de crecimiento y en el momento del día adecuado, en las horas frescas. ¿Qué nos dice esta tasa de uniformidad? Que se atendieron todos los inconvenientes presentados para preservar el bienestar animal y la productividad de las aves. Esto quiere decir que el manejo fue muy bueno, fue el adecuado y fue excelente, y esto es lo que siempre se debe priorizar en una producción avícola. Siempre nos debemos adaptar a la situación y resolver los problemas que presentan las aves, prestando atención a sus signos físicos, etológicos y fisiológicos. El bienestar animal también jugó un papel muy importante en la crianza de los pollos, ya que por ejemplo en mi piso no los manejábamos bruscamente ni los agarrábamos de las patas o los hacíamos estresar demasiado, siempre preservando su integridad, su salud y su bienestar.
Finalmente, salida del lote. La salida del lote implica la limpieza y desinfección de equipos, instalaciones, herramientas. En este caso se sacaron las baterías para poder utilizar la manguera para limpiarlas adecuadamente. Se utilizaron escobas, detergentes, cepillos, yodo, esponjas, equipo de protección personal, contenedores y cajas para transportar las aves. Y lo más importante fue dejar todo en su lugar, como estaba al inicio, limpio, y después de ello cerrar el galpón con un candado diferente para que otras personas no puedan ingresar. Asimismo, los desechos se utilizaron como abono para la tierra y las plantas. Y aquí se puede observar la programación completa. Eso ha sido todo el procedimiento, las medidas, los datos que debes conocer si deseas o ya estás realizando la producción de pollos de engorde. Espero que te haya servido mucho. Nuevamente muchas gracias por tu atención. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Álvarez por su rol como tutora durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y espero que esto también les sirva a ustedes, futuros médicos veterinarios, para proteger la salud pública del país. Muchas gracias.